El Señor nos bendiga en esta hora, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor en Isaías capítulo 49 y tomamos los versículos del 13 al 16. Amén. El Señor nos bendiga. Vemos, hermano, en este pasaje la misericordia de Dios, la gracia, la bendición del Señor sobre el pueblo del Señor. Vemos cómo Dios, por sus promesas y por su gran amor hacia su pueblo, Él derrama sobre ellos, derrama su espíritu, les defiende, los guarda. Y cuando el Señor hace tantas cosas, hermano, por nuestras vidas, el Señor manda, ¿cierto?, que le alabemos, que le cantemos, que nos alegremos en Él. Cuando nosotros, hermano, hemos recibido esta bendición de poder conocer al Señor, de ser parte del pueblo del Señor, que sabemos, hermano, que no es como ser parte de cualquier otra agrupación humana, ¿cierto? Porque en este caso es Dios el que llama, es Dios el que escoge, es Dios el que hace aptos a los que no son aptos. Es Dios el que perfecciona, el que limpia y el que ensambla a aquellos que antes, dice la Escritura, no eran su pueblo, pero que ahora son pueblo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, contemplamos esa realidad espiritual, el gozo debería estar en nuestra vida y en nuestros corazones. Y nosotros deberíamos, como cristianos, vivir, ¿cierto?, en adoración al Señor, en alabanza a Dios constantemente, y sabiendo que Dios ha sido tan bueno con nosotros cuando nosotros solamente hacíamos mal, cuando nosotros solamente le desobedecíamos y sin embargo Dios en su misericordia nos perdonó y nos recibió. Cuando nosotros contemplamos esa realidad espiritual, hermano, nosotros deberíamos pensar de esta manera: Dios que me escogió, Dios que me llamó, Él está conmigo. Y yo le debo mi vida a Él. Y le debo mi gratitud. Y debería estar siempre gozoso y siempre alegre de ser su hijo. Pero, hermano, los cristianos pasamos por ciertas temporadas espirituales, porque la vida del cristiano no es siempre igual, sino que pasamos y también tenemos que enfrentar ciertas situaciones. Los cristianos, ¿cierto?, padecemos a veces de problemas de salud, a veces padecemos de problemas económicos, a veces padecemos de problemas emocionales también, padecemos de diferentes tipos de carencia, hermano, como cualquier ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? La diferencia es en el Dios que está con nosotros para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Hemos visto, hermanos, durante estos días, ¿cierto?, cómo nuestro corazón, nuestra alma, a veces se tiene que enfrentar a ciertas cosas que pasamos en la vida y que son peligrosas para nuestro corazón cuando las tomamos mal. Cuando no las sabemos enfrentar, hermano, muchas veces una enfermedad pone en riesgo nuestro gozo, ¿cierto? Pone en riesgo nuestra fe. ¿Cuántas veces, hermano, a lo mejor nos hemos enfrentado a una situación de salud o económica que nos ha tenido, como dicen por ahí, por las cuerdas, ¿cierto? Ha problemado, con falta de fe, diciendo: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tuve que atravesar esta situación? ¿Qué pasa con mi vida? Empezamos a cuestionarnos y en ese cuestionamiento, hermano, muchas veces algunos cuestionan incluso a Dios. Algunos cuestionan sus promesas, cuestionan su amor, bendito es el nombre del Señor, cuestionan su poder, cuestionan su fidelidad. Y eso, hermano, nos puede pasar y nos pasa a cada uno de nosotros cuando tenemos que enfrentar una situación difícil. Bendito es el nombre del Señor. Como decía,
Nuestro corazón corre peligro a veces cuando estamos en abundancia, ¿cierto? Cuando todo está en paz, también corremos riesgo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a relajar y nos sentimos tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos en escasez, también corremos peligro. Porque empezamos, como decía, a dudar de la provisión de Dios. Empieza a bajar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hay diversas situaciones, hermano, que a veces nos producen miedo, nos producen temor. Amén. Y eso hace que dejemos de confiar en el Señor. Entonces, hermano, tantos peligros que enfrentamos y que en esos momentos, justo en esos momentos, nosotros debemos estar despiertos en el Señor. Amén. Despiertos espiritualmente para poder cuidarnos en ese momento con mayor razón, redoblar la vigilancia sobre nuestros corazones, porque ahí en esos momentos difíciles nosotros estamos vulnerables. Empiezan a entrar pensamientos, ¿cierto?, ajenos a la palabra del Señor, empiezan a hacer mella en nuestros corazones y comienzan a debilitar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es que justo en esos momentos nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo del Señor que vive en nosotros y nos permite estar despiertos, alerta y poder luchar contra esos ataques espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Hay, mi hermano, ocasiones, hay temporadas, hay ciertos momentos en la vida de los cristianos en que pasamos por tiempos de oscuridad espiritual. Los cristianos, mi hermano, no siempre estamos, voy a usar un dicho no muy santo, los cristianos no siempre estamos arriba a tope, ¿cierto? No siempre estamos arriba de la pelota, ¿ah? No estamos contentos ahí todo el rato, sino que hay veces, ¿cierto?, en que no nos sentimos bien. Vienen pensamientos a nuestros corazones que empiezan, ¿cierto?, a entristecer nuestras almas. Y a veces oramos y nos parece a nosotros que Dios no nos escucha. Hemos pasado a lo mejor algunos de nosotros por cierto tiempo en nuestra vida en que pensamos que Dios no está. Bendito sea el nombre del Señor. O que Dios se ha ido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Que Dios nos ha abandonado. Pasamos, hermano, por tiempos de oscuridad espiritual. Pasamos por tiempos de angustia, de tristeza espiritual. Y hermano, es en esos tiempos donde nosotros también debemos tener cuidado, porque tenemos que pasar por esos tiempos. Tenemos que atravesar, como dice el Salmo 23, ¿cierto?, el valle de sombra de muerte. Tenemos que atravesar por momentos oscuros y pensar que hay tiempos en que a lo mejor no sentimos la presencia de Dios. Hay momentos en que sentimos que Dios no está. Hay momentos en que Dios no se manifiesta tan claramente como lo ha hecho otras veces. ¿Cuántas veces usted no se ha cuestionado conversando con alguien y esa persona le dice, yo oré al Señor y el Señor me respondió? Y usted dice, a mí hace cuánto tiempo que no me pasa eso. ¿Le ha pasado? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. O alguien le cuenta su experiencia con el Señor y usted dice, uy, eso hace tiempo que no siento eso. Pero hermano, la palabra del Señor dice que nuestro caminar no es por vista, es por fe. Amén. Nosotros debemos confiar, hermano, de que a pesar de que va a haber ocasiones en que no sentimos el respaldo de Dios, en que tal vez no tenemos una manifestación de Dios en nuestras vidas, tenemos que confiar en que Dios está. Porque si usted desconfía de esa verdad espiritual, hermano, entonces no vamos a sentir nunca más la presencia de Dios. No vamos a sentir nunca más el respaldo de Dios y no vamos a volver a escuchar una respuesta de parte de Dios. Pero si nosotros confiamos en el momento de la sequía,
Va a haber un momento en que el Señor va a transformar el sequedal en fuente de agua. Y usted va a volver a sentir, ¿cierto?, la presencia de Dios en su corazón, en su vida, y va a volver a sentirse lleno del Espíritu. Pero en el tiempo de escasez, nosotros debemos seguir aferrados a Dios. Debemos seguir clamando al Señor. Por eso, hermanos, que esos tiempos en los que estamos escasos, nosotros debemos seguir sirviendo al Señor, contra viento y marea, esperanza contra esperanza. El Señor nos bendiga, Él nos dé su gracia. Fíjense, hermano, que lo que nos dice aquí, ¿cierto?, el libro de Isaías, dice el capítulo 49, versículo 13 que leímos, dice: cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Usted ha visto, hermano, cuántas veces, a lo mejor en un viaje, aquí nosotros no tenemos nada más que mirar cuando viajamos, ¿cierto? Miramos los cerros de repente, y los cerros están siempre ahí, están siempre iguales, no se mueven. Así de firmes, hermanos, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios no tienen nada que ver con lo que usted siente. La promesa de Dios es una verdad firme. A veces, hermano, usted no siente la presencia de Dios, pero la promesa de su presencia está. Y la promesa de que Él es su Padre, de que Él es su Dios, no ha cambiado. Puede ser que nuestro corazón haya cambiado. Puede ser que a lo mejor nuestra fe haya disminuido. Puede ser que nuestra pasión por Cristo se esté apagando, pero la promesa de Dios permanece. Aleluya. Y esa promesa es la que va a encender nuevamente el fuego en su corazón. Cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, está diciendo, hermano, que ese fuego en el corazón de Timoteo había estado ahogándose. Y Pablo le dice: avívalo para que se encienda nuevamente. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Dios nos bendiga. ¿Cómo avivamos el fuego del don de Dios? Recordando su palabra, recordando su promesa, recordando su evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Predicándonos a nosotros mismos para entender de que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Él ha prometido, Él va a hacer. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dice: Jehová ha consolado a su pueblo. Dios ha traído consolación a los que son sus hijos. Pero, hermano, muchas veces cuando estamos en una situación compleja, como la que ha pasado aquí nuestros hermanos hace muy poquito, las palabras pasan, ¿cierto? Y nosotros no asimilamos o no recibimos el consuelo, porque el dolor es mayor. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Pero, hermano, el consuelo de parte de Dios está disponible. Amén. Él nos ha dado consolación y nosotros podemos tomarlo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Él nos dé de su gracia. Gloria. Por lo tanto, hermano, quiero que entendamos esto, que nosotros vemos una realidad. Pasamos, ¿cierto?, por una etapa y decimos: estoy así espiritualmente, no estoy bien, me pasa esto, he estado pensando mucho, he estado recapacitando, he estado pensando ciertas cosas acerca de Dios, acerca de mi vida espiritual, y no estoy bien. Y, hermano, es necesario que nosotros hagamos ese autoexamen, pero ahí, incluso, hermano, en el autoexamen de la conciencia corremos un peligro.
El peligro, hermano, de que seamos demasiado duros con nosotros mismos y que neguemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Neguemos que Dios es nuestro Padre porque pensamos y decimos, no, yo soy insuficiente para Dios, yo no he hecho las cosas bien, yo he sido infiel. Y aunque en cierta medida, hermano, es muy cierto, sin embargo es más cierto que el amor de Dios es más grande que nuestras faltas. Bendito es el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Entonces, hermano, cuando nosotros pensamos de esta manera y pensamos solamente en nuestras fallas, en nuestras flaquezas, pero no miramos a la cruz de Cristo, hermano, no vamos a tener esperanza. Bendito es el nombre del Señor. El otro mal que podemos llegar a cometer es el de la persona liviana, ¿cierto? La persona hipócrita que no le importa lo que hace, porque mientras esté en la iglesia y mientras los demás no le vean ninguna falla, está todo bien. Esa persona jamás se examina, jamás se cuestiona, hermano, y él va a tener que enfrentar otro peligro. Pero, hermano, cuando nosotros nos examinamos y buscamos dentro de nuestro corazón, también, hermano, debemos entender de que Dios es bueno. Amén. De que Dios es misericordioso. Así es. Y que nuestros pecados también tienen perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, creo que si no todos nosotros, muchos de nosotros, ha experimentado alguna clase de recaída en su vida espiritual. Hermano, es un error pensar que el cristiano cuando se convierte, el primer error es pensar que el cristiano cuando se convierte nunca más vuelve a pecar. Eso es un error que nosotros sabemos que no es cierto, ¿verdad? Los cristianos seguimos con la posibilidad de pecar. Hay otro error, hermano, más sutil, es pensar de que un cristiano no puede volver a caer en alguna medida, no totalmente, pero en alguna medida no puede volver a cometer algún pecado que cometió antes. Es un error, hermano, y es un error, hermano, que muchas veces es peligroso, porque cuando uno de nosotros recae y dice, oye, esto lo hacía cuando estaba en el mundo, eso quiere decir que yo dejé a Dios, que Dios me abandonó. Quiere decir que ya no hay perdón para mí porque yo volví a pecar como pecaba antiguamente. Hice lo mismo que hacía antes. Estoy volviendo a amar al mundo como lo amaba antes. Ya no tengo perdón de Dios. Ya el Señor me dejó absolutamente. Me abandonó completamente. Fíjese, hermano, lo que dice aquí el versículo 14. Dice, el versículo 13 nos decía que Dios ha consolado a su pueblo. Pero el versículo 14 habla del pueblo de Dios, de Sión, y dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es decir, mientras hay una realidad espiritual en la cual el Señor dice, Dios nos ha consolado y tendrá misericordia de nosotros, nosotros estamos viendo las cosas de otra manera. Necesitamos mirar a la cruz de Cristo y ver la misericordia de Dios. Ver la gracia de Dios que Él extiende sobre nosotros y que todavía hay perdón para el que se arrepiente. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Yo decía en la oportunidad que Benjamín va a cumplir 18 años el próximo año si Dios así lo quiere, pero él no va a dejar de ser mi hijo. Nosotros, hermanos, avanzamos en el camino del Señor y adquirimos cierto conocimiento y cierta madurez. Pero si llegamos, hermano, a caer en el camino, llegamos a pecar o llegamos a decir algo que no es de cristiano o llegamos a pensar algo contrario a la voluntad de Dios, hermano, no hemos dejado de ser hijos. Dios no nos ha abandonado. Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a corregir y a enmendar nuestros caminos,
a reenfocarnos. Basta, hermano, que nosotros entendamos y veamos el consuelo de Dios, la misericordia de Dios, aferrarnos a ella para continuar. Porque nuestra vida espiritual, hermano, no depende tanto de lo que hacemos nosotros como de lo que Cristo hizo por nosotros. Por supuesto, hermano, que cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas bien, cuando cumplimos espiritualmente, nosotros nos sentimos en paz. Pero cuando fallamos, esa paz se va y decimos, estoy mal con el Señor. Pero el Señor sigue siendo nuestro Padre. Él sigue siendo nuestro Dios. Y tenemos que entender que en este camino dependemos de Él para seguir. Y nuestra fe no debe estar puesta en nuestra debilidad, sino que en el poder de Dios que nos rescató de entre los muertos. Si de ahí nos sacó el Señor, Él nos sacó de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No puede tratar Él con nuestras heridas en el camino? Si Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no podrá Él sanar nuestras enfermedades en el caminar? ¿No podrá Él fortalecernos en medio de nuestras debilidades? Bendito sea el nombre del Señor. Aunque pareciera que no está. Cuando Elías estaba, cierto, refugiado allí en una cueva, y dice que salió de ahí, ¿verdad? Y vio que había un viento huracanado, ¿cierto? Un remolino. Pero dice la Escritura que Dios no estaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego dice, vino un viento apacible, un viento, un silbido suave. Y dice la Escritura, y ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor. El Señor, hermano, muchas veces está en el silencio. Cuando usted le está pasando mal. Cuando parece, hermano, que usted no está bien con el Señor. Y usted se está cuestionando a usted mismo. Y las cosas no le resultan. La presencia de Dios está ahí para consolarle. Y está para escucharle su oración en ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pero la respuesta de Dios es esta. El versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y en el general de los casos, hermano, en el general de los casos, una madre tiene tal apego y tiene tal afecto por sus hijos que la respuesta general e inmediata es no. Una madre nunca va a dejar de compadecerse de su hijo que estuvo en su vientre. Jamás se va a olvidar la mujer de aquel que dio a luz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero Dios dice, aunque olvide ella, porque si una madre olvidara a sus hijos, si fuera posible que una madre dejara de compadecerse de sus hijos, yo, dice el Señor, no. Bendito es el nombre del Señor. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Bendito es el nombre del Señor. Y el versículo 16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Gloria al Señor. Está hablando con una ciudad, pero está hablando con una ciudad espiritual. Amén. Está hablando con sus hijos, está hablando con el pueblo de Dios, está hablando con su iglesia. Dice, te tengo grabada en mis manos, oh ciudad de Dios. Iglesia del Altísimo está grabada en las manos del Padre como un tatuaje.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Un tatuaje, hermano, no se puede, o al menos es muy difícil de borrar, o se requieren de técnicas muy avanzadas para borrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. En la actualidad tal vez existe la forma, pero no es una forma sencilla, no es una forma simple. No se puede borrar así como así. No es como una escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Es un grabado. Es un grabado, hermano, que implica que se hace agujeros, ¿cierto? Y se hacen marcas profundas en la piel. Bendito sea el nombre del Señor. Está grabado. Cuando se graba algo en piedra, hermano, usted toca y las letras están, ¿cierto?, hundidas, están grabadas, no están escritas. Usted, cuando a lo mejor estuvo por ahí enamorado, ¿cierto?, de algún pololo, de una polola, y fue a la playa, hizo con el dedo en la arena, ¿cierto?, un corazón. Al ratito vino la ola, desapareció el corazón. Y el loco amor de verano también se fue. Gloria a Dios. Pero hermano, aquí el Señor dice, tú estás grabada. En mis manos te tengo grabada, esculpida, imborrable, imborrable. Aunque no me sientas, yo estoy. Aunque no me escuches, yo estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, no es una excusa para acostumbrarnos a no sentir a Dios, a no buscar de Dios, o a pensar de que, bueno, no importa que Dios no responda, no importa. No es una excusa, hermano, para vivir de esa manera, pero sí es un consuelo para saber de que Dios no deja a los suyos. Y lo que está atravesando, hermano, es solamente una temporada que va a tener final. Es un tiempo que usted está atravesando, es una estación de la vida, pero no siempre va a ser así. Aférrese al Señor, busque a Dios y Dios llenará nuevamente el estanque de su corazón. Y Dios nuevamente avivará el fuego en su corazón. No permita que Satanás le convenza de una mentira. Y no piense usted que ha dejado de ser hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si la creación no puede desobedecer los mandamientos de Dios, el Señor, hermano, la palabra, cuando Él dice la palabra, esa palabra viene con poder. Dios es el que le ha llamado a usted. Dios es el que le ha rescatado. Dios es el que le ha limpiado. Dios es el que le ha perdonado. Y Él, hermano, no es un día sí y un día no. Él es el sí. Él es el amén. Bendito es el nombre del Señor. Y aunque tengamos que pasar por temporadas, hermano, de tristeza, de cuestionamiento, hermano, no se quede ahí. El Señor le levantará. El Señor le levantará. Jehová, dice el Salmo 13, es mi escudo. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Pero usted, hermano, no le crea a la gente. No le crea al mundo. No le crea a Satanás. Usted créale a la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bendito es el nombre del Señor.
Quiero leerle, hermano, una frase que me pareció muy interesante y muy importante de un pastor puritano del siglo XVII que se llamaba John Flavel. Él escribió sobre esto: ¿por qué habríamos de convertirnos en enemigos de nuestra propia paz? ¿Por qué leer de pasada las evidencias del amor de Dios en nuestra propia alma, como los hombres que leen superficialmente un libro que tratan de refutar? ¿Por qué habríamos de estudiar nuestras faltas y apagar los consuelos que son legítimamente nuestros? ¿Por qué, hermano, ya cierran comillas, por qué, hermano, vamos a creer más en nuestros pecados que en aquel que perdona nuestros pecados? ¿Por qué vamos a considerar como una fuerza mayor nuestras faltas que aquel que cubre nuestras faltas? Dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en su misericordia, Él perdona al pecador. Y yo soy un pecador. Dios en su misericordia perdona mis faltas. Y yo tengo que creer en su amor para seguir adelante. Porque si yo tengo la lejana esperanza de que yo puedo arreglar mi vida y que puedo hacer algo para poder enmendar yo mi rumbo por mi propia fuerza, hermano, entonces no tendría esperanza. Pero tengo que confiar en que el poder sanador de Dios puede limpiar mi corazón, puede enmendar mi vida, puede santificarme, puede levantarme. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Sea grandemente glorificado en nuestras vidas, porque lo necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Somos débiles, dudamos. Aquí, ¿cuántos han dudado de que son hijos de Dios? Aún ahora, en este momento o en este tiempo. ¿Cuántos han dudado de que son hijos de Dios? Pero eso, hermano, no significa que usted no sea hijo de Dios. Dios es su Padre. Dios ha tenido misericordia de usted. Bendito es el nombre del Señor. Aférrese a Él con todo su corazón, con toda su fuerza, aunque pocas sean. Bendito es el nombre del Señor, y Él le levantará. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo.